Así que, bueno, buenas noches. Vamos a esperar un poquito que se sume más gente, como siempre. Eh, y bueno, ahí arrancamos. Vamos a hablar de... Estamos acá con Jorge Truco. Ya creo que lo conocen a Jorge. Todo el mundo. Pero Saludos a todos. algún trasnochado, estamos con Jorge. Esta vez transmitiendo en vivo desde la casa. En vivo y en directo, como se decía antes en la televisión. ¿Viste? En vivo y en directo. Vamos a hablar hoy, vamos a charlar, va a hablar más Jorge que yo, obviamente, del documental Encontrando a Joe Brooks, que va a ser público a través de mi canal de YouTube mañana a las 8 de la noche para Argentina. Bueno, después hay que sacar las cuentas para otros países. Pero lo interesante es que este documental va a está ya subtitulado en español, trabajo que compartimos. Jorge hizo la parte más escabrosa, el trabajo sucio, que fue hacer toda la traducción No, de la eso. traducción, Escuchar. la transcripción. No, es terrible. Fue una tortura. Eso. No, un Pero documental. solamente lo puedo hacer porque tenemos cuarentena. Sí, no, si no era imposible. Habíamos hablado Sí. de esto antes, pero no, era difícil. Entonces dura 1 hora y 20 el documental. Imagínense lo que es, encima todo hablado. Todo hablado. Hablan y hablan y hablan y hablan. Así que él hizo todo el trabajo sucio y yo pegué los subtítulos, que fue también su trabajo, pero ni punto de comparación. Así que bueno, vamos a estar hablando de eso ahora en un par de minutitos más, a ver si se suma alguno más. Y bueno, vamos a ir conversando sobre el documental de manera general y un poco particular. Más que nada cómo surge. Jorge es parte de la historia que se cuenta, cómo es que terminó siendo parte, y después por qué es importante el documental, por lo menos para la historia de la pesca con mosca en Argentina, ¿sí? Porque hay una participación de Joe Brooks muy importante acá, y eso es lo que, bueno, vamos a ir conversando, entre otras cosas. Así que, bueno, arrancamos. Los que llegan tarde, después lo verán grabado esto. Claro. Así que bueno, Jorge, vos me enviaste un email hace un ratito, que fue el primer contacto que tuvieron con vos, o vos tuviste con uno de los productores. Con Joseph. Bueno, sí, digamos, Sí. no por ahí el productor que puso el dinero, No, pero sí. el ideólogo. Sí, el ideólogo. Eran Algo los así. dos hermanos Brooks, que son sobrinos nietos de Joe Brooks. Claro. Bueno, eso no es un dato menor, ¿no? No. Que son sobrinos nietos. Son sobrinos nietos de Joe Brooks, y ellos de alguna manera empezaron a sentir que no estaba siendo recordado el nombre de Joe Brooks. Para mí, nunca me lo voy a olvidar en mi vida, pero las nuevas generaciones, por ahí, ellos empezaron a sentir que la gente se estaba olvidando de Joe Brooks. Entonces quisieron hacer un documental. Y entonces a mí me llegó un mail el 16 de febrero del 2014 que llegó a la página web mía, o sea, de Patagonia Twitters. No, ni siquiera él no sé por dónde se metió o qué averiguó o qué sabía, y pum, llega y se presenta Joseph, y dice que a quien también llamamos Joe, ¿no? Como su tío abuelo, pero y me explica cuál es el proyecto y todo lo demás, y resulta que él vive en Australia. Me llamaba la atención eso también. Sí. Y entonces me llega eso, y lo primero que hago es llamarlo por teléfono. Busco un horario conveniente que pueda estar despierto en Australia, debe ser 12 horas de diferencia, más Sí. o menos. Y ahí tenemos una conversación de 1 hora o más, y él me explica toda la idea. Y eso fue en 2014, y me explica la idea de hacer un documental con la vida de Joe Brooks, y que él quería recorrer todos los... Es decir, eso, digamos, contiene toda la historia de Joe Brooks. Había aspectos que yo desconocía completamente. Lo único que sabía de Joe Brooks era lo que me había sido contado a mí por Elio Anchorena y por Jorge Donovan, que eran inseparables amigos de Joe Brooks desde el primer año que vino acá, en el 55, en enero del 55. Y cuando yo empecé a pescar con ellos, yo tenía poco más de 20 años, las historias de Joe Brooks eran muy frescas, porque él Claro. hacía muy poco que había venido por última vez. Por eso
todo el tiempo me contaban todas las cosas y cómo cambió le cambió la cabeza a todo el mundo acá, al punto de que hay cosas. Yo el otro día lo vi a Joseph, siendo reporteado por Ross Purnell, que es el director de Fly Fisherman Magazine. Y Joe le cuenta a Ross Purnell que acá en la Argentina la incidencia de Joe Brooks es tal que los argentinos no conciben a un pescador de mosca que no sepa hacer double haul. Claro. Eso no pasa en Estados Unidos. Acá todo el mundo, si para ser pescador de mosca tenés que saber hacer Sí, double como haul. que si no sabes Si eso, no sabes eso es como que no sabes. no estás recibido. No estás recibido. Este es el Y diploma. eso le llamó mucho la atención. Sí. Y bueno, y entonces lo que me dijo Joe era, a él le gustaría recorrer todos los lugares que habían sido tocados por Joe Brooks, y si había gente, si yo tenía fotos, tenía testimonios o gente que estuviera viva que haya estado con él. Y entonces le dije que me iba a poner en campaña. A mí eso enseguida me produjo un entusiasmo muy grande, ¿no? Es decir, me volvió otra vez toda Claro. a la adolescencia, a los años que estaba en esa época con, qué sé yo, en la boca del Chimagüino, en el Chimagüino, y todos los cuentos de Joe Brooks y todo eso, del Bebe y Jorge Donovan y de Ratchville también. Y entonces ahí arrancó. Y entonces enseguida yo traté de contactar a la gente que yo suponía que podía. Empecé a contactar gente, la hermana Meme Rivière, y bueno, ella sí estuvo con Joe Brooks y se acordaba y todo. Hablé con Martina Foster, pues justo Joaquín Lynch tenía el teléfono, yo no tenía el teléfono ya más después, podría haber llamado a Carolina, pero no teníamos el teléfono. Y entonces ahí después pude hablar con Carolina y le expliqué, y entonces ya teníamos a Carolina Anchorena, que es la hija del Bebe. Sí. Ella sí estuvo, Joe Brooks le enseñó a pescar con mosca, que ella me contó cuando tenía 12 años o 11 años o algo por el estilo. Y estaba muy entusiasmada cuando le dije lo del proyecto. Y después el otro que se me ocurrió que podía haberlo visto es Andrés Ganey. No me acuerdo bien si yo lo llamé o le pedí a Meme que me diera, porque yo tenía contacto, sí, yo lo conozco a Andrés Ganey, pero yo no tengo el teléfono de él. Creo que Meme lo llamó, porque terminó yendo Joe Brooks, el sobrino nieto, a verlo a Andrés Ganey también. Y entonces la otra era que vinieran acá y que yo le podía mostrar la hostería de Chimagüín, la boca del Chimagüín, qué sé yo, el malleo, los pulses del Chimagüín, todo ese tipo de cosas así, y contar las historias que yo me podía acordar y que él no tenía ni idea en ese momento quién iba a ser el productor, o sea, el que filmaba, la empresa productora, no tenía ni idea de nada. Era simplemente una idea en abstracto que tenía con su hermano. Yo tampoco sabía yo que tenía un hermano, que estaban los dos, creo que sí, que me lo menciona, pero a mí se me escapa el dato ese. Y entonces tuvimos varias conversaciones por teléfono hasta que él me dice que va a venir de visita a la Argentina. Yo creo que fue, supongo, en el 2015, porque en el 2014 no fue. Debe haber sido el 2015. Y entonces ahí yo lo conocí personalmente, porque él vino con su hijo, que es australiano, vino desde Australia, y se quedó en Junín, en la hostería Chimagüín. Entonces yo lo fui a ver ahí, estuvimos todo el día charlando, y él ahí me hizo una entrevista filmada, puso una filmadora así, y me hacía preguntas y yo iba contestando. Yo supongo que hizo una especie de muestreo de todas las cosas que podían llegar a considerar para hacer este documental. Y entonces, bueno, la entrevista esa grabación de esa entrevista yo no la vi nunca, fue una entrevista muy larga, porque me hizo un montón de preguntas y yo me iba en explicaciones y qué sé yo, y se la llevó. Y después, a partir de ahí, hubo una especie de... Deja de pensar. Él, no sé si ese fue en ese mismo viaje,
yo ya le había hecho el contacto con la familia Anchorena, con Carolina, y a través de Martina Foster. Y también fue recibido en la estancia de ellos en Tandil. Y eso es algo que yo supe que pasó y después él estaba muy impresionado de la recepción que tuvo acá en la Argentina en todas partes. En ese lugar en particular, también fue a Arroyo Verde, también habló con André Gané, tengo entendido, y después la recepción que le hicieron todos, la Asociación Argentina de Pesca con Moscas, y los argentinos están muy identificados con la historia de Joe Brooks, es decir, es como si fuera... Es un apellido con mucho peso. De absolutamente todo, Claro, ¿no? sí, 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 seguro. Bueno, así arrancó un poco todo y en realidad, bueno, vos terminás siendo parte, más allá de esto que él, así medio de forma casera, filmó con vos la primera vez. Sí. Después vos terminás siendo un actor, por lo menos en la parte, en la segunda mitad del video, ¿sí? Del documental, Sí. que cuenta muchas cosas. Sí. Los contás a la cámara, pero estás con ellos, fuiste a lugares, hay diálogos. Eso fue, digamos, una propuesta directa de Joseph. Yo no que sabía. Queremos que vos... No me dijeron eso, me dijeron, no me hicieron una cosa así, ahora queremos que vos no. Ellos, yo medio que lo di como decir, si van a venir acá en el mes de diciembre, y bueno, tenían que, sí, de golpe, sí, primero empieza así Joseph, ¿no? Después empezamos a tratar de contar, me dice, necesitamos sponsors. Entonces yo me pongo a conseguir sponsors y no consigo ninguno. Y no voy a hacer nombres, pero me contacté con las fábricas de cañas o de ropa o de lo que sea que yo conozco, que son las que conocemos todos, pero no hubo una reacción inmediata. Y eso no sé por qué, porque... Es raro, porque siendo vos el interlocutor, un nombre conocido, o sea, de respeto, y proponiendo que vas a contar la historia de Joe Brooks en un documental y no le genere demasiado interés, es raro, ¿no? Yo creo que Joe Brooks tenía una identificación con una marca en un momento dado, pero no era 100%, porque también tenía otras marcas. O sea que yo supongo que sí, en el video aparecen diferentes marcas de cosas. Hay cañas de distintas marcas, hay waders de distintas marcas, camperas de distintas marcas, Sí, de todo, es una todo, mezcla de sí. todo. Yo no sé si eso fue una cosa que si alguien va a poner los fondos para patrocinar algo, quiere que todo sea de la misma marca, o yo no conozco el tema ese, o no le importa. Es decir, No, pero eso sé. se conversa, se ponen condiciones, se establece un plan en base a eso y ya. A ver, hay un montón de videos que se hacen y auspician marca Sí. y de alguna manera se resuelve eso. Sí. Pero, Ese primer viaje, cuando viene Joe, él me cuenta un poco más la historia y me dice, esta es una historia que vos no conocés, a mí me dice. Entonces digo, ¿qué es lo que no conozco? Joe Brooks era alcohólico, me dice, era alcohólico mal, me dice, tenía problemas gravísimos de alcohol. Y el que lo salva es la mujer, Mary. Y yo me quedé realmente muy choqueado cuando me dijo una cosa así, porque no tenía nada que ver con la imagen que nadie tenía de Joe Brooks, que el tipo hubiera tenido ese tipo de problemas. acá nunca se habló de eso. Nunca se Yo habló escuché de eso. hablar mucho de Joe Brooks desde que empecé a pescar con mosca, pero nunca se mencionó esa parte. Yo creo que nadie lo sabía. A vos, el Bebe y Donovan nunca te lo Nunca me dijeron. lo mencionaron. Pero ellos lo sabían. No. No lo sabían tampoco. Yo creo que no lo sabía. Claro, porque ellos lo conocen mucho tiempo después. Él sale Él se recupera. Creo que él tenía 39 años, se sale de... Y nació, claro, y nació en el 2000, en 1901. Entonces, en 1940 sale del sanatorio en Ontario, el tipo, supuestamente curado, y todavía no tenían, digamos, la conciencia de que el alcoholismo es una enfermedad y no un problema moral, que eso lo vas a ver en... Sí, se ve. Sí, que incluso se menciona. Sí. Y entonces sale en el 40 y ahí empieza su carrera, ya con 39 años. Él ya pescaba y todo, pero no era... empieza a escribir cosas, ahí vas a ver todo en el bueno, vos lo has visto, es decir, empieza a escribir para un diario local, después aparece Mary, que viene de Canadá y quiere
contratar a varios escritores para promocionar la provincia de Ontario, y no lo toma él, pero él en el interín se va a Alaska, que fue una casualidad, y escribe cosas maravillosas y nunca nadie había leído nada igual, y justo cuando vuelve, uno de los que tenía que ir a Ontario no puede ir, y entonces lo llaman a él y de casualidad va, y ahí se produce, y cambió todo. Y cambió todo. Ahora, lo que pasa es que, claro, es como que son dos personas. Antes, cuando era la primera etapa, desde que nace hasta que se recupera el alcoholismo, y después es como que esa es la persona que vino acá. Es esa. La otra es como que es otra. No. Esa no la conoció nadie. No. Por lo menos acá. A mí me da la impresión de que ellos revelan esto ahora, y antes... Es probable, que quedó en la familia. Quedó en la familia. Sí. Porque yo no tuve ningún indicio nunca de una cosa por el estilo. Y yo supongo que el mismo Ray Brooks, que es el que aparece ahí, que es el padre de Joseph y de Mike, que también el sobrino de dice, ustedes van a escuchar algo que nunca van a haber escuchado antes. Nadie sabía que Joe Brooks era un alcohólico, una cosa por el estilo, dice el tipo. Y, o sea que eso era una cosa que nosotros no sabíamos, pero él se recuperó y no volvió nunca más al tema de eso. Y según lo que cuentan ellos, es algo con lo cual tuvo que luchar el resto de su vida. Porque es que, como se suele afirmar, un alcohólico es una persona que se recupera pero no se cura. Claro. Te recuperás, pero la cura no está siempre latente, la posibilidad de caer de nuevo. Entonces, nunca puedes bajar la guardia. Entonces te relajaste y no es que ya está, me curé y ya ando. Bueno, eso yo no lo tenía a mí, como no me pasa, pero no sé exactamente cómo es, pero es así, es decir, por lo que yo entiendo es así, entonces es una lucha eterna. Todo el tiempo. Por eso existe Alcohólicos Anónimos, por ejemplo acá, donde los asisten todo el tiempo. Entonces es como un club al que pertenecen y que los contienen para que no aflojen. Lo que pasa es que él no tenía nada de eso, supongo yo. Lo largaron de la clínica y decía, va a arreglarte, ya está jurado, listo. Ya está jurado. Además, le inyectaban cócteles venenosos o cosas por el estilo, que según está descrito ahí, cosas que hoy no se podrían concebir. Y bueno, supera todo eso, pero a mí me pareció muy reveladora, muy revelador el documental, porque cuenta un montón de cosas que ponen en contexto todo, que nosotros no teníamos ni idea. Yo no tenía ni idea. Es decir, para mí Joe Brooks aparece acá, sabe todo, le enseña todo y chau, ¿viste? Entonces todos saben dar alcohol, hacen el nudo, el clavo y tiran moscas, qué sé yo, la blonde y todo ese tipo de cosas, pero hay una parte cuando Lefty Kreh dice que Joe Brooks lo cita a Lefty Kreh. Lefty Kreh todavía no pescaba con mosca, era muy joven. En una casa de pesca en Baltimore, el nombre está ahí en el video, y Lefty Kreh tiene un 4A y maneja como 4 horas para llegar a Baltimore. Cuando dice, yo me imagino a Lefty Kreh manejando un 4A. Con el volante así. No, aparte que Lefty Kreh es un personaje, era un personaje, imagínatelo. Y el tipo dice, vamos al río, y entonces yo saco, tenía de bait casting o algo por ahí, con un señuelo. Y cuando veo que el tipo saca una caña de mosca, se quedó estupefacto Lefty Kreh. Dice, ¿y eso qué es? Esa caña de mosca. Entonces se paró arriba de una roca y en 4 tiros sacó 4 pescados. Entonces el tipo dice, che, yo quiero de eso, ¿viste? Yo también. Ahora, Jorge, porque esto creo que es fundamental, ¿no? Es un aspecto que al haberlo visto más todavía, ¿no? Pero que se desprende de este trabajo, que es por qué es tan importante esto para el público pescador de mosca en Argentina, principalmente en Argentina. ¿Por qué es importante? Digo yo, ¿por qué invitamos a la gente a que lo vea? ¿Por qué estamos ahora conversando? ¿Por qué nos tomamos el trabajo de que esté ahora con subtítulos en castellano? ¿Por qué? ¿Qué hay de especial? Bueno, en lo que cuenta el documental, pero en esta historia, ¿por qué le recomendarías a un pescador argentino que lo tiene que ver? Hay dos cosas para mí que a mí me llegaron fuerte, o tres, pero las dos principales son, primeramente, es una cuestión de identidad nuestra, de dónde sale todo lo nuestro, y sale de ahí.
no sé si en un 100%, pero es un porcentaje muy alto. Es decir, todo lo que él cambia todo de golpe y viene como Jorge Doman describe en el artículo que escribió, no sé qué revista que después apareció en el libro de Jorge, como un profeta, ¿no? Por eso hay momentos dados que me preguntan qué es un profeta y yo improviso una descripción Sí. que me salió bastante bien. No, ¿viste? salió bien, sí. Es decir, él vino muchos años, bueno, 7, 8, no sé exactamente cuántos años seguidos vino acá y cambió todo, porque a partir de Joe Brooks hay un montón de conocimientos nuevos, hay cosas que nunca no se hacían y eso se desparrama en la gente que estaba ahí de una manera tan fuerte que queda como una marca, antes y después. O sea que tiene que ver con los orígenes nuestros, cómo tiramos, cómo pensamos la pesca, cómo las cosas que hacemos. Entonces, de dónde sale toda esa pasión que todos nosotros tenemos y que los que somos ya, que tenemos algunos años, nos acordamos, y eso fue pasando quizás de generación en generación, pero de todos los cuentos de Beba Chorena, de Jorge Donovan, de Ratchiville, de Eliseo Fernández, que son los que más me acuerdo que estuvieron con Joe Brooks, de Billy Pate. Billy Pate, sí. Yo te pasé una grabación la vez pasada de una entrevista que yo le hice a Billy Pate del 2007, donde él me dice que el que lo trajo también fue Joe Brooks. También Lee Perkins, en el libro de él, dice que él vino acá porque le dijo Joe Brooks la primera vez, y hace toda una descripción de su pesca acá que era maravillosa y qué sé yo. O sea, Joe Brooks acá genera una marca y es la génesis, como bien lo dice en mi opinión, Joseph, o sea, Joe Brooks II, en el documental, la génesis de la pesca con mosca en Argentina. Empieza, dice, la génesis de la pesca con mosca en Argentina empieza sí. en enero del 55, una cosa así. Eso es una cosa, o sea que la identidad nuestra. Y después la otra cosa que a mí también me llegó es la importancia que ellos le dan a haber sido el que vino acá a la Patagonia que descubre la existencia de que hay truchas en la Patagonia. Y le dan mucha importancia a la Argentina, porque menciona la palabra Argentina. Sí, muchas veces. Muchas veces en el documental la menciona Lefty Kreh, la menciona Flip Ballot, ¿viste? Que Flip Ballot decía, yo nunca soñé que podía llegar a ir a la Argentina a pescar, era una cosa que no se nos ocurría. Sí. Y por otro lado, Lefty Kreh dice, nadie sabía que había truchas en la Argentina. Entonces, ahora viene Joe Brooks, escribe sobre eso y ahora todos quieren ir allá, ¿viste? Todos quieren ir ahí, sí. Entonces, mirá cómo transformó todo. Porque... Sí. Y eso cuando te lo cuentan ellos en un documental que ni siquiera eso está guionado, es decir, una cosa que los tipos cuentan espontáneamente, te hace sentir muy bien, porque ves la importancia que ellos le adjudican, no solamente los descendientes de Joe Brooks, sino todos los otros, como sí. Flip Ballot y Lefty Kreh, al hecho de la Patagonia. Eso coloca a la Patagonia en un sitio muy importante, lo cual a uno lo llena de orgullo porque uno es de la Patagonia. Entonces, eso también a mí me impresiona, a mí realmente me llegó mucho eso. Y la otra cosa porque ¿cuántas veces la vi? Hace como 20 veces, porque después cuando tenés que transcribirlo, tenés que escuchar lo que dicen un montón de veces hasta poner, porque hablan medio sí. una jerga propia, y cada cual tiene la suya, porque Lefty tiene su propio acento y Flip Ballot tiene el suyo y así, ¿no? Y no es que es un actor hablando bien o un locutor. Están hablando como hablamos nosotros ahora, ¿viste? Claro, sí. Y entonces, la otra cosa es el contexto de la pesca, de la historia de la pesca en Estados Unidos mismo y la pesca con mosca en el mundo también, porque hasta antes de la guerra, de la Segunda Guerra, la pesca con mosca, bueno, como Lefty Kreh dice, la pesca surge en Europa, él dice en Inglaterra, dice Francia y España. Yo sé que los romanos también hacían cosas así con mosca, bueno, pero surge ahí y las primeras, ellos no tenían la idea de que la pesca iba a ser un deporte, la pesca con mosca, un deporte que tuviera semejante
digamos, significado para tanta gente que hoy en día es algo muy valorado ellos pensaban que ir a pescar como cualquiera va a pescar y listo, es decir, no se ocurría que se podía viajar, ir a pescar a otros lados, hacer todas esas cosas que hacemos hoy. Y todo lo que venía, todo lo que sabían venía de Inglaterra, pero no se aplicaba a los ríos y a la geografía de los Estados Unidos. Entonces tuvieron que arrancar de cero, o no de cero, pero de abajo, e inventar todo de nuevo. Y lo contextualiza en una época, por ejemplo, él nace en 1901. Después, recién la pesca con mosca se empieza a popularizar cuando Joe Brooks empieza a escribir cosas, porque no había ninguna forma de acceder a ese conocimiento, salvo leyendo los artículos que escribía en los diarios y revistas que él escribía. Que había pocas. Había muy pocas. Había 4 revistas, según Lefty Craig, que eran Field and Stream, Sports and Field, Outdoor Life y otras más que no me acuerdo cómo se llaman, que eran más chicas. Y nada más. Entonces, Joe Brooks tuvo que inventar o deducir un montón de cosas y no tuvo maestros en ese sentido. Él no aprendió de nadie. O sea, yo creo que el proceso de aprendizaje o de desarrollo de las cosas que él hizo fue una tarea titánica porque no tenía de quién copiarse. Es decir, eso es lo impresionante, porque hoy no es así. Uno quiere aprender con mosca, agarra YouTube y ve toda clase de tutorials y aprende a hacer un montón de cosas. A mí, yo me siento bastante identificado en algunas cosas, porque cuando yo empecé también a guiar acá, no había otros guías, qué sé yo, sí, por ahí había alguno que podía ser guía, pero más así como somos hoy guías, que somos también instructores y hasta moscas, no había otros. Y entonces yo también me encontré, sí, Joe Brooks también peleó por la captura de evolución y también paró una represa, la del Yellowstone. Sí. Él consiguió aliados y paró una represa, y flor de represa, el río Yellowstone, con, por ejemplo, uno de los aliados era Dan Bailey. Eso yo no lo saqué de ahí, sino de otro reportaje que Ross Purnell le hace un reportaje a Joseph, y lo vi hace la semana pasada, y Joseph le dice que él se alía con Dan Bailey, y después no sé con cuántos más, porque tenía conexiones por todos lados en ese momento, y paran la represa de Yellowstone, lo cual habría sido un desastre para Montana y Livingston y todos esos lugares, ¿no? Entonces, o sea, puesto en contexto de la época, lo poco que se sabía, cuando aparecen las cañas de bambú, las cañas inglesas, yo me acuerdo, antes del bambú había unas que estaban hechas con greenheart, que es una madera que no sé cómo se habla en castellano, pero las cañas estaban cortadas así, en chanfle, las ponían la punta con la parte de abajo así, y después le ponían cinta aisladora así, y chao, sí, nada más. Y eran pesadas y eran macizas. Sí. Y después vino el bambú, y después, bueno, la fibra de vidrio, y después vino el grafito en el año 75, eso me acuerdo, porque me acuerdo cuando no existía el grafito, me acuerdo de eso. Pero para mí la contextualización, o sea, toda la historia de él, pasando del infierno a ser el dios de la pesca, además la humildad que tuvo después de haber salido del infierno, que él tenía una tendencia a compartir todo, a enseñar. Si vos lees, y sería qué lástima que no lo tenemos a mano, pero si lees, él inicia la hermandad del Jungle Cock, del Jungle Cock Brotherhood. Y si vos ves lo que es el credo, si lo lees, hay cosas que son filosóficas. Es decir, que la ley moral está por encima de la ley estatutaria, de la ley legal. Eso ya es un nivel, si se le ocurrió a él, ¿viste? Sí, la ley moral está por encima de la ley legal. Y que siempre nuestros límites van a ser inferiores a lo que marcan los reglamentos. Nos comprometemos a que nuestros límites siempre sean menores a lo que implican los estatutos, los reglamentos, y que ellos se comprometían además a llevar un niño a pescar. Es buenísimo eso. Eso es lástima que lo tenemos acá para leerlo, por eso está después que la gente lo va a poder ver en el documental, pues está al final. Eso lo podríamos inclusive, pero claro, está al final, pero aparecen los subtítulos, no están
habría que agarrar y escribirlo y plantarlo No, así. lo podemos publicar, claro. Claro. Sí, sí, pues es muy Porque interesante eso eso. es de una profundidad inusitada. Para mí, fue cuando habla de la ley moral está por arriba de todo. Bueno, pero es como muchas Sí. otras disciplinas o Sí. aspectos de la vida, tipos que son adelantados, que fueron pioneros porque no había nadie que los instruyera, que les enseñara, desarrollaron sus métodos, sus formas, y además marcaron el camino para lo que vino. Porque en la época que él pescaba, pensar en devolver un pez, No. era como, ¿de qué me estás hablando? No era como... Ya primero la pesca con mosca era algo, viste, para muy poca gente, ¿no? Que se habla también ahí en el video, Sí. que había algunos, muy pocos Era una que elite pescaban. que pescaba con mosca y nadie más. Y Nadie. él agarra y lo abre así. Claro, lo muestra, muestra que es posible. Pero hay otro aspecto que yo creo, hablando de esto de por qué es importante este documental. Saquemos un poco a Joe Brooks, que es el que tracciona todo, ¿no? La historia. Yo estoy seguro que hay muchísima gente acá en la pesca con mosca argentina, y lógicamente no tiene por qué saberlo, porque por ahí comienzan hace poco, hasta hace poco pescando con mosca y todavía no se embebieron de todo esto, de estos nombres y demás, pero hay mucha gente que sí allá hace rato de pesca y no sabe muy bien quién es Flip Palot, quién fue Lefty Kreh, quién es el Bebe Anchoreno o quién fue Jorge Donovan. Tampoco está muy claro eso. Entonces, es para poner en contexto a todas. Billy Pate, ¿quién fue? Fue una cosa colosal, Billy Pate. Pero Bebe Anchoreno y Jorge Donovan también. No, esto es hablar como si alguien, un fanático de fútbol, no supiera quién es o, digamos, se interesa por la actividad y tiene que conocer quién fue Johan Cruyff Pelé. o Alfredo Di Stefano, Pelé. Alfredo Di Stefano, sí. Bueno, no Fue antes sé. de la televisión, antes no tenemos tantos documentos de Alfredo Di Stefano. Yo No. me puse a buscar y No hay tanto. no, Bueno, pero lo poco que tenés te das cuenta sí. la capacidad del tipo. Yo me acuerdo cuando yo era chico todavía jugaba Alfredo Di Stefano, pero ya era grande, tenía como 40 años. Pero sí. Creo que haciendo un paralelismo, porque claro, por ahí alguien empieza, el primero que ve es a mí, porque yo soy contemporáneo de toda esta tecnología que no tuvieron ellos. No, tuvieron. Lefty Kreh, que hay que decir que murió justo, no llegó a ver el documental, creo. No llegó a ver el documental. Lo engancharon Lo justo. engancharon justo. Inclusive yo estaba en contacto con él porque yo había hecho, vos habrás visto una serie de escritos míos que son el proyecto del libro. Y le dije, ¿por qué no me haces porque yo sabía que estaba mal. Entonces dije, ¿por qué no me haces una introducción, un prefacio, aunque sea de 5 renglones? Entonces me dice, dame una semana porque tengo el corazón al 30%. Tengo los mails. Y entonces le dije, bueno, pasó la semana, 2 semanas y le digo, porque haces una cosa. Entonces le pedí a Michael Brooks, cuando vino acá, le dije, ¿por qué no agarrás y que te dicte algo? Y vos lo escribís y que él ponga la firma y chao. Claro. Y fue a hacerlo y ahí se murió. Justo antes de que él fue con ese propósito, Michael Brooks. Estaba Y ya. ahí fue en el 2010, a principios del 2018, porque acá estuvieron haciendo la filmación en diciembre del 2017, justo antes de fin de año. Y bueno, cuando vuelven a Estados Unidos, él está a punto de ir a pedirle eso, porque me dijo, dejadme a mí que yo te lo consigo, y ahí nomás. Ahora aprovecho esto, ¿no? Porque la gente va a ver el documental y va a entender quién fue Joe Brooks. Pero están estos personajes, muy brevemente, para alguien que viendo el video no se va a dar cuenta quién fue Lefty Kreh. ¿Quién fue? Lefty Kreh, creo que yo el otro día vi un ranking de popularidad publicado por alguna revista en Estados Unidos de la historia, de la historia de ellos, porque ellos son muy, digamos, como que Estados Unidos es un país que siempre hasta que llegó la Segunda Guerra siempre estaba aislado de todo, el mundo era de Estados Unidos. Y aparece Lefty Kreh como el más popular de todos y Joe Brooks como el segundo más popular de todos. Me aparecen todas personas conocidas, como aparecen los Beck, aparece, qué sé yo, Mel Krieger, Lee Wolf y John Wolf, y vos ves un montón que vos conocés. Pero primero Lefty Kreh. Lefty Kreh fue un tipo que yo lo conocí en el 79 y él no sé qué edad nació, si se murió a los 93 años, hace 2,
No tengo idea. Bueno, habrá nacido en el 20 y pico, no sé. Fue un innovador, un orador, un profesor, un tipo humilde que tenía una llegada, una simpatía increíble. Yo lo guié por todos lados acá. Yo lo conocía ya. Después con Jorge lo vi muchas veces en Fly Tackle Leader Show, lo vi en conclaves. Le dije que venía a pescar, vino a pescar, trajo gente, seguí en contacto, te conté el cuento del Pegatanza, todo eso, y después lo seguí viendo. Y era un tipo que era muy dotado para, hacía demostraciones de casting que eran espectaculares. Ponía una gorra ahí, le metía la mosca en la gorra, o tiraba con la mano sin eso, o sea, hacía cosas circenses con el casting. Sí. Y él había desarrollado un estilo propio que era muy bueno, sobre todo el double haul, y eso cargaba muy bien la caña, al punto que cuando lo vimos con Jorge Donovan, Jorge me dijo a mí, mire, Jorge tenía como, no sé, me llevaba 35 años, en ese momento tenía 20 y pico y él tenía casi 60, y me dice, tenés que calcarle el cast a Lefty Kreh. Entonces ahí como un mes, él tenía la filmación de Lefty Kreh, cuando filmaba a mí, íbamos a Palermo, volvíamos, que yo y calqué el cast a Lefty Kreh, y saber de cargar y poder sacar una flecha que sale así, ¿viste? Y entonces eso me sirvió muchísimo, siempre, porque me sirvió para pescar en el mar, para pescar en todos lados. Y después escribió muchísimo. Yo aquí tengo libros de él. Mirá, si yo tengo este libro, a ver si es este. Sí. Este es un libro que me dio él. Porque, mira, una Lefty Receiver. Sí. ¿Se ve ahí? No sé si se ve. Sí. Esto cuando vino me trajo este libro y le agarró una mosca y se la pegó con... Qué bueno. Puso ahí la Lefty. Porque él estaba muy relacionado a la pesca en el mar. Él arrancó con la pesca en el mar. Claro. Pero después también, Joe también. Es decir, Joe Brooks empezó... sí, claro. Bueno, con Bass, estaba con... El primer libro es de Bass. Bass Bugs, no me acuerdo qué. Después empieza con la pesca en el mar, empieza a sacar con mosca todo el bonefish, y bueno, el permit, el tarpon y todo ese el snook y todo ese tipo de cosas. El striper, que ahí viene la blonde, que está acá. Esa de la caja de Joe Brooks. Esta de la caja de Joe. Esta es una mosca de Joe Brooks, que me regaló Joe Brooks, sobrino nieto, que la agarró de la caja así y me la regaló. Y bueno, estas las ató el bebé Anchorena, porque no conseguía Jungle Cock y yo encontré el Jungle Cock, se lo regalé y entonces me regaló estas moscas y después me regaló una caña, una Orbis Madison. ¿Qué estamos hablando? Él tenía una llegada a la gente, bueno, empezó así como Joe Brooks, primero empieza en el mar y después descubre Paradise Valley en Montana. Y pone a Montana en el mapa. Incluso te cuenta, si a mí me vuela la cabeza, porque yo estuve en el Nelson's Creek, pero no sabía la historia del Nelson's Creek. Va un día a Montana, se encuentra con Nelson, que no me acuerdo el nombre, porque ahí dice, y no me acuerdo cómo se llama, y ve el Spring Creek ese que lo usaban para que tomen agua las vacas porque no se congelaba, y el tipo dice, ¿por qué no haces un Spring Creek? Una cosa así, y ahí hicieron el Spring Creek y ahí quedó, que es tan famoso como el Armstrong y el Depews, que todos quedan en la misma zona, ¿no? Lefty empieza con agua salada y es un tipo que comunica muy bien, que cae muy bien, que enseña mucho, un tipo de esos que tenían placer en enseñar y compartir, como el que tenía Joe Brooks también, y después sigue todos, empieza a ir a los otros ríos del oeste, Montana, Wyoming y todos esos lugares donde también lo vi. La primera vez que lo vi estábamos en Colorado, estábamos en Steamboat Springs, eso fue cuando yo lo conocí. Y entonces el tipo se mete en todo tipo de pescas y escribe hasta un libro de fotografía, porque también era fotógrafo. Y no sé si yo lo tengo, me parece que en algún lado lo debo tener, un libro de fotografía. Y después un montón de libros de bonefish, de saltwater, de casting, y era tenía una personalidad, es decir, él fue un innovador y apareció con muchas cosas nuevas, su forma de tirar y su forma de comunicarse con la gente. De alguna manera tenía una personalidad muy atractiva y era realmente un dotado, porque él tenía ese dote de
de saber, de tener el instinto de pescar bien, de tirar bien, todo lo que hacía estaba bien y lo comunicaba muy bien. Y Flip Palot, bueno, a eso iba a ir, ese es otro monstruo. Es otro monstruo de agua salada, de agua más que salada, nada. sí. Pero él también, todos tienen, hay una época del año donde también va a, creo que a montaña. Sí, pescaban agua dulce. Sí. Todos los años. Y él también, lo que más, yo creo que el carisma de la gente, de estos tipos, tanto Joe Brooks como Lefty Kreh, porque vos lo ves a Flip Palot hoy en YouTube y vos fíjate cuántos seguidores tiene miles y miles y miles y miles, y cualquier cosa que pone el tipo de likes por todos lados. También es, y el mensaje. Flip Palot tuvo un TV show, un programa de televisión en ESPN. O sea, eso no es poca cosa. Pero para que ESPN te... No, claro, pero digo, por eso la popularidad de Flip Palot en Estados Unidos. Pero la mantiene porque tiene una personalidad muy, muy agradable. Es decir, un tipo que te engancha, tiene un carisma, cae bien. Además, las cosas que dice, y vos te fijas, las cosas que dice en el documental son muy filosóficas. Flip Palot tiene una percepción más filosófica, va más al significado profundo de las cosas y te las tira así nomás, el video tirado así para atrás, así, en forma espontánea, y te das cuenta que es un tipo que está en un nivel muy... No, es un tipo intelectualmente, digamos, dotado. Y además hay algo más que marcó un hito, por lo menos en la pesca de agua salada, como la conocemos hoy. Todos los que han tenido la posibilidad de ir a pescar se han subido a unos botes que son muy puntuales, el diseño y todo, y nace de la cabeza de Flip Palot y algún otro que fueron los Hell Bay Boats. Digamos que ellos, porque también decían, nosotros queremos pescar más, y para pescar más hay que meterse en lugares donde no se puede meter nadie, y desarrollaron los botes que eran lanchas. Desarrollaron estos skiffs que tenían poco calado y se metían así en lugares, y decían, ¿cómo pescaron eso? Decían ellos, nos metimos en lugares. Y el otro que también quizás por una cuestión de personalidad quizás sea menos conocido. Yo me acuerdo cuando era chico, Mark Sossin era muy conocido, escribió un montón de libros, muy relacionado con agua salada. Pero en un momento dado escribía libros y también fue un seguidor, por eso aparece ahí. No lo quiero dejar mencionar a Mark Sossin, Y, digamos, aunque son más conocidos el Bebe y Donovan, hace una reseña de ambos, porque seguramente muchos que están mirando, o los que van a ver esto después, no ahora en vivo, van a tener un panorama más claro, porque hay algunas personas más jóvenes, o algunas personas que arrancaron en la pesca con mosca de grandes y no estuvieron conectados a eso. ¿Quién era el Bebe y Donovan? Yo creo que se merecen toda la admiración que la gente cree que tienen, porque a veces me preguntan, realmente sí, eran distintos, eran muy amigos entre ellos, y el Bebe era un dotado en cualquier deporte que hiciera, era scratch en golf, tiraba con una caña, una 8,5 slow, una Battenkill que usaba él, que era muy difícil tirar bien con esa caña. Lo aprendimos nosotros, porque no había grafito. Y las de fibra de vidrio tenían sentido para tirar línea 9 o 10, pero no para tirar línea 5, 6, 4. ¿Viste? Ahí el bambú era más apropiado, además era toda una cuestión el bambú, es decir, había que conseguir la caña con la acción de... Bueno, el Bebe era una persona que le gustaba enseñar, realmente le complacía mucho que la gente le gustaba transmitir lo que le fue transmitido a él por Joe Brooks. Y Jorge también, ahora voy a hablar de Jorge, después voy a hablar de Jorge. Y era un fenómeno, porque tiraba, sus tiros eran todos iguales, los looks eran todos cerrados, todas las veces iguales. Era zurdo. Y tenía ese instinto, porque él sacó, no por nada, es decir, Billy Pate me dijo a mí personalmente que para él el Bebe era el mejor pescador que él conoció. Bueno, que te lo diga Billy Pate. Así me lo dijo, ¿viste? Es más, cuando el Bebe lo fue a visitar a Billy Pate, no sé en qué año fue, por primera vez, a Isla Morada, sacó un récord mundial de bonefish.
de entrada. Y eso, el bebé, cuando yo lo conocí, yo tenía 21, 22 años, que vivía en la calle Castex, lo tenía embalsamado y puesto ahí en la pared. Bueno, yo no sabía digo, que era un Bonefish en ese momento, Claro, ya lo podía sí, apreciar, pero después cuando él me decía, no, porque aquel Bonefish se refería a eso, entonces yo empecé a tener una idea somera de la importancia de haber sacado ese Bonefish. Pero después cuando fui a lo de Billy Pate, y Billy Pate me dice, no, saqué a pescar un día y pum, saqué un récord mundial de entrada. Así, y Billy Pate realmente tenía una gran admiración. O sea, Billy era un tipo que además sacó el récord mundial de trucha marrón en el 61, de 24 libras, 11 kilos, está la piedra de los 11 y todo. Y después sacó, por ejemplo, con mosca seca, una trucha de 7 kilos y medio, y después cuando todos... Con mosca seca. Con mosca seca. Y pero sacó después, todos pueden saber, bueno, obviamente es una persona muy hábil porque él tenía el olfato de buscar bien el pescado, se subía al cliff, se miraba con los largavistas y se estudiaba todo el fondo. Sí, no es que tiraba bien nada más. Se conocía de memoria el fondo de la boca, todo. ¿No? Y se subía al cliff y ahí está Marco Vecchio, ahí está eso, está el otro, qué sé yo, y a veces a mí me costaba más, ¿viste? Bueno, él ya estaba, no sé cuántos años que miraba, claro. Él se pasaba toda la tarde, se pasó un montón de tiempo mirando, después iba y pescaba un poco. Y después sacó esa de 7 kilos y medio y después sacó otra de 7 kilos y medio también, también con mosca seca. Aparte de todas las otras cosas que también sacó, ¿no? Pero esos hitos así, pum, 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 muy poca gente lo hace. Él tiraba bien, ataba bien moscas, era prolijo, era muy hábil para hacer todo y comunicaba y le complacía. Estaba muy bien puesto en ese mundo de la pesca con mosca, era su mundo y lo irradiaba a todo el mundo y le gustaba enseñar a la gente, porque él y Jorge y también Eliseo Fernández y Radziwill en alguna medida, porque Radziwill yo más lo veía acá que en Palermo, arrancan con se juntan en Palermo y empiezan con la Asociación Argentina de Pesca con Mosca y todo demás, y eran los referentes, ¿no? Él y Jorge. Y Jorge también era un fanático pescador, pero él le gustaba, él empezó con el shop, porque le gustaba meterse en eso y vender cañas o estar metido en eso de otro ángulo. No tenía el estilo del bebé. Sí, tiraba muy bien y todo eso, pero el bebé tenía un estilo fenomenal, ¿viste? Era muy prolijo y tenía todos los tiros iguales. Y tenía un control de la caña de bambú que es muy difícil de tener, porque es una caña que tenés que amortiguar en un momento dado, porque si no es blanda, ya tenés que esperar para cargarla y después amortiguar para que no te haga tailing loop o nada de eso, ¿viste? Y salía así derecho. Y Jorge era una persona con un carácter fuerte, era una topadora, también le enseñó a mucha gente, viajaba mucho a Estados Unidos, conectaba con mucha gente, era muy amigo de Mel Krieger, lo conocimos juntos a Mel Krieger. En realidad, sí, yo lo conocí a Mel Krieger en el 78 y después lo llevé cuando estaba en Buenos Aires a la casa de Jorge. Y ahí se conocieron y después eran inseparables. Y Jorge tiene mucho que ver con el catch and release porque él absorbió esa noción de una forma que no lo absorbió nadie, es decir, por lo menos en ese momento. Jorge era un tipo, yo no voy a decir la palabra extremista, pero una que él si descubría una verdad, la llevaba a su máxima expresión. Y entonces pasó con las cañas de grafito. Él tenía todas cañas de bambú. Cuando aparece el grafito, dice, se acabó. Chao, otra era. Las vendió todas. Era cosa de loco. Las vendió, ni siquiera se quedó con alguna souvenir, nada. No. Y a mí me sorprendió, ¿no? Porque antes me estaba hablando, no, porque la 8,5 slow, porque qué sé yo, porque la Salmon Deluxe, qué sé yo, todas esas cañas famosas, y de golpe las vendió todas. Era en ese sentido terminante. Y esa forma de ser terminante muchas veces lo llevaba a tener actitudes que a veces eran terminantes y no tenían por qué ser tan terminantes, ¿no? Porque tenía un carácter muy fuerte, pero al mismo tiempo era muy generoso Jorge. Y
entre él y el bebé directamente desparramaron, también y Liceo. Lo que pasa es que con Eliseo estuvo menos tiempo. Eliseo también era un tipo, Eliseo Fernández era un tipo extremadamente generoso, le encantaba a todos ellos. Estaban en Palermo, enseñaban, venían chicos y les enseñaban a todos, ¿viste? Parecía la hermandad del Jungle Cock, de lo mismo. Y todos aprendimos de ellos. Qué sé yo, Ratchfield me enseñó a hacer el nudo del clavo sin el clavo. Yo me acuerdo que no, vos no tenés, olvídate del clavo, hace esto. Y siempre hice ese, ¿viste? Nunca más, ya no sé ni cómo se hace el nudo del clavo. Tuve que reaprenderlo para dar los clinics, ¿viste? Para que no me agarren sin saber el nudo del clavo con el clavo o con la herramienta. Pero yo creo que, y bueno, y Jorge me ayudó, el bebé también, porque yo te mostré una carta vos. Es decir, cuando empezamos a hablar, a pensar en reglamentos y meter el catch and release de alguna forma, sí. Porque Jorge, acá Jorge trae la idea, y la idea la desparrama en la Asociación Argentina de Pesca con Mosca y después donde puede. Pero una vez que yo estoy acá, yo empiezo a hacer lobby con la provincia para conseguir eso. Y yo estaba acá ya, y era presidente de la Asociación de Hoteles y tenía relación con la gente de fauna y todo eso. Y con Jorge en el año 81 hicimos un intento de meter un reglamento donde había catch and release en el mayor superior. Porque decíamos, vamos a empezar por un pedacito, porque queríamos agarrar un pedacito para que después sirviera de ejemplo a todo lo demás. Y eso fue rechazado. Es decir, primero fue aceptado, porque después hubo resistencia, entonces no quisieron innovar. Y toda esa redacción del reglamento que hicimos con Jorge, con él trabajamos en las modificaciones y también el bebé me manda una carta, porque le pido a él que me mande recomendaciones, me manda una carta que yo tengo y la escaneé y te la mandé, donde él me da todas sus ideas de hasta dónde, hasta cuándo la temporada, y que anzuelo sin rebarba y todo ese tipo de cosas así. Hasta que en el 85 se consigue por primera vez el primer catch and release, que era en el mayor superior, y después en el 92 se consigue el chimewin inferior, y después se va difundiendo y a fin de siglo, cerca del 2000 o algo por el estilo, se extiende a todos los ríos de la provincia y después toda la Patagonia, ¿no? Sí. Jorge fue en ese sentido un precursor y un divulgador de la noción esa, y a mí fue el que me la metió, él y Mel Krieger. Porque un día me pasó lo mismo que describe Lee Perkins. Yo me fui, estaba pescando en la boca y me fui a pescar a las viudas y me fui más abajo que yo y agarré un arcoíris así y yo quería que me viera. Yo era muy joven y aparezco con arcoíris muerta y entre Jorge y Mel Krieger me cepillaron. Y Lee Perkins dice exactamente lo mismo. Bueno, vino la primera vez. Sí. Pero, bueno, ¿quién es Lee Perkins para entender? Lee Perkins fue el que no es el fundador. La casa Orbis era una casa de caña de bambú y caña de pescar muy buenas. Antes. Perdón, voy a apagar esto. Puede pasar. Estamos en vivo. Sí. Pensé que esto estaba apagado. Ningún problema. Lee Perkins es el que compra la empresa Orbis. Cuando era joven era un muy buen, trabajó no sé qué compañía y compró parte accionaria, la compañía se vendió y de golpe se hace de un capital y no sabía qué comprar y de golpe no saben qué invertir y se le cruza, él era pescador y compra la casa Orbis que hacía cañas y él la transformó en lo que es Orbis hoy, lo cual hay toda una historia muy interesante porque yo lo guié como 6 o 7 años seguidos. Y él me contaba todas esas cosas que después vuelcan en el libro y cómo fue de eso que compró hasta lo que fue después, que vendían cosas de pesca, ropa, de todo tipo de cosas, ¿no? Y bueno, su contacto con Joe Brooks, con Wes Jordan, que era el que después con Howard Steer, que era el que le diseñaba las cañas cuando él pescaba conmigo. Howard Steer era el que diseñaba las cañas no sé si eran la de bambú o la de grafito también, me acuerdo de ese nombre está. Y todo ese tipo de cosas él me las contaba. Y es un tipo muy reconocido porque hizo eso con la empresa Orbis, que pasó de ser una fábrica de cañas de pescar a ser un monstruo que está por todos lados en Estados Unidos y está en la Argentina también, en todo el mundo. Bueno, y o sea que yo creo que
la pregunta tuya es la respuesta larga. Es decir, yo creo que Jorge Donovan y el Bebe Anchorena se merecen todo el reconocimiento porque ellos son los que agarran a Joe Brooks y después desparraman todo el conocimiento ese que se desparrama por todos lados. Y eran dos personas con diferentes personalidades, con diferentes talentos, cada cual tenía el suyo, pero para mí descollaban los dos en lo suyo y fueron los responsables de todo lo que hay hoy, ¿no? En ese sentido, porque Joe Brooks podría haber venido y no haber tenido claramente. Ellos, ¡pum! Los principales, me parece. Y también Eliseo, alguno me puede llegar a decir que Eliseo también, y yo creo que sí. Pasa que a mí me tocó estar más cerca de Jorge y del Bebe. Pero Eliseo también era una maravilla de persona, un tipo muy... Lo que los caracterizaba era la gana de... Lo mismo que dicen ellos de Joe Brooks. Ese intento de compartir, ese placer de compartir cosas que son pasiones, eso era lo que les brotaba, ¿no? Y eso era simplemente, no había nada, ningún otro interés que el placer de compartir las cosas, porque no había ni plata en el medio, ni un comercio, ni nada. Ni siquiera, decir, en ese momento no había guías de pesca, no había profesionales. No había nada. Estaba todo por hacer. Sí. Así que bueno, una breve reseña de lo que motivó un poco este documental que van a ver. Esto da para hablar 2 horas más, porque va saltando de un personaje a otro. Estaría bueno, puedes hacer otro vivo en algún otro momento, ya puntualmente tocando ciertos personajes. De hecho, creo que se me ocurre ahora la idea de que, así como hicieron este documental de Joe Brooks, ya tal vez es momento de empezar a plantear algún documental o alguna forma de contar la historia del Bebe y de Donovan, estos personajes argentinos, sí. ¿no? Sería interesante, pero ahí eso va a ocurrir. Va a buscar un montón de gente, por ejemplo. Bueno, mucha que estuvo relacionada con ellos, sí. Los más directos, tal vez, que se me ocurren ahora. No sé, hay un montón de personajes muy importantes ahí. Vos y Marcelo Morales fueron 2 personas que estuvieron muy relacionadas con ellos, que tienen muchas cosas para contar y alguna otra que yo no sé, pero creo que sería interesante eso. Y sí, Marcelo sí, porque Marcelo yo me acuerdo cuando empezó a aparecer por el shop. Marcelo es 9 años menor que yo, me parece. Sí. Y bueno, él terminó, sí, él fue socio de Jorge Donovan. Claro, sí, lo cuenta él. Yo le hice un vivo, estos vivos que hago yo, y él contaba toda esa historia de él cuando arranca así como un pupilo que estaba ahí y después, bueno, hereda un poco toda esa parte comercial, ¿no? Sí, pero, o sea, no, hay muchas cosas y yo creo que es un buen momento para pensar en eso tenemos que conversarlo, porque bueno, quienes pueden contar la historia de cerca, que son vos y él, están en total actividad todavía, con las cosas frescas en la cabeza, y bueno, no hay que dejar pasar esos momentos. No, yo creo que no hay que dejar pasar esas cosas, porque después uno toma conciencia de la dimensión que tienen. Sí. Mucho tiempo después, y además lo repite, Flip Palo también dice eso, y Elastic Ray también dice que en el momento que hacíamos las cosas no teníamos idea. No teníamos la trascendencia que va a tener eso. Y yo también dije lo mismo, sin que, a ver, vos me preguntaste ¿por qué aparezco yo ahí? Yo no sé por qué aparezco. Es decir, los tipos vinieron acá, porque ¿qué pasó? Joseph, primero me viene a ver, hace toda una exploración, me hace un reportaje de 1 hora, me hace un montón de preguntas. Y entonces yo explico y se va. Y después aparece, hay un momento que no pasa nada, que es 1 año, ahí me pide que consiga sponsors, no los consigo, él tampoco. Y de golpe me llama, me dice, ya está. ¿Viste? Y entonces me dice, armá todo porque vamos a ir para allá. Y entonces le pregunto, ¿tenés el cameraman? ¿Tenés el sonidista? Tenemos todo, me dice. Ya tengo el sponsor, me dice. Entonces vamos a ir mi hermano, yo, mi hijo y después todo el equipo de filmación, con un productor que se llama Alex Joseph y qué sé yo. Digo, qué bárbaro. Entonces digo, armá todo, me dice el tipo. Entonces yo digo, como vos te parezca, me dice, porque vos sabés dónde estuvo Joe Brooks, entonces tenemos que combinar algo que sea así, como que tocar los lugares donde estuvo él, tratar de hablar con la gente si es posible, con quien él estuvo, y después
pescar y sacar algún pescado de manera de que, porque para Sí, eso sí. se sacaron uno, dos o tres pescados de manera de... Entonces yo hice ahí, por supuesto fui a todos los lugares donde él estuvo, como a Traful, a la Boca del Chimehuín, al Malleo, pum, eso sí. Y después pescamos el Limay porque teníamos la sensación de que por ahí podíamos sacar alguna trucha que pueda servir a una Claro. trucha importante que pudiera servir a, digamos, a la filmación. Porque, un día pescamos el Limay. Pero, y entonces, estando acá, el mismo el productor, Alex Joseph, me dice, che, te quiero hacer, would you mind, me dice, que te haga un reportaje. No, dale. Entonces ahí me hizo un reportaje. Entonces, así como aparece Michael Brooks, sentado en una silla con una taza de café, bueno, lo mismo me pasó a mí, sentado en la Claro. hostería Chimehuín, en el jardín, igual que había hecho hace 3 años atrás, o sí, 3 años antes o 4, Joseph. Él empieza, pero ya tenía una serie de preguntas medias, ¿viste? Sí, Y sí, yo sí. estaba, por suerte, estaba más o menos bien inspirado. Estabas Y verborrágico. estaba verborrágico, no, y tenía que contar todo en inglés y no está muy bien ni nada. No, 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 Sí, sí, impecable, sí, impecable. sí. No, no. Y me salió con esa pregunta de qué es un profeta y le mandé una que hoy me sorprende. No, una definición, Sí, sí. pero digamos como de un iluminado Sí, como si filosóficamente. lo hubiera estudiado, ¿viste? Claro, no, es impecable, Sí. porque lo cortó con una gravedad en la voz y todo, Sí. salió, viste, pero Sí. No, eso nos increíble. impresionó, porque tipo, Quedó, sí, sí, no, bueno. Pero bueno, no, quedó muy bueno. Así que, bueno, vamos cerrando, porque ya una hora larga. En realidad, lo ideal va a ser que vean el documental, esa es la idea de este vivo, invitarlos a que lo vean. Va a estar disponible mañana a las 8 en mi canal de YouTube. El estreno va a ser ahí, después lo vamos a replicar por todos lados, por el canal de Jorge, por Facebook y por todos lados. Pero la presentación oficial es esa, ¿no? Así que bueno, espero que lo disfruten. Y ya vamos a hacer algún otro vivo con este señor, hablando de, bueno, de tantas cosas que yo mismo no sé y me gustaría preguntar. Así que, bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron viendo. Y bueno, como siempre va a quedar esto grabado para que aquellos que se lo perdieron lo puedan ver. Así que bueno, saludos y mañana no se olviden encontrando a Joe Brooks a las 8 de la noche. Saludos a todos entonces. Adiós. Chao.